El presidente Guillermo Lasso confirma que entre este miércoles y el jueves se cumplirá la meta de vacunación y se analiza la aplicación de una tercera dosis de refuerzo. La Contraloría empezó 3 auditorías a la Universidad de Achay debido a supuestas irregularidades en las inversiones allí realizadas. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, asegura que el Ejecutivo mantendrá diálogos con la CONAIE y el bloque correísta de la Asamblea para buscar consensos. Por el momento, Ecuador no recibirá a refugiados afganos. Los Estados Unidos decidieron trasladarlos a otros países. Un mega operativo deja 9 detenidos en Guayas por presunta falsedad de información. Los detenidos habrían causado un perjuicio de $30 millones al sector público. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Informamos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó que entre este miércoles y mañana jueves, 9 millones de personas serán vacunadas con la segunda dosis, cumpliendo así su propuesta de campaña. Es decir, hablemos de miércoles, mañana y jueves pasado. Anunció que desde el 13 de septiembre se vacunará a adolescentes desde 12 años. Patricio Díaz nos tiene el informe. El presidente Guillermo Lasso, con su atuendo de la campaña presidencial, recordó que entre este martes y miércoles se llegarían a los 100 días de gobierno y él los cumple con satisfacción. El día de mañana podremos satisfacernos de que 9 millones de ecuatorianos están vacunados con las 2 dosis y en caso de que no sea exactamente 9 millones, pues bueno, nos tomará un día más. Será 101 días y no 100 días para haber cumplido con una meta fundamental. Pero no solo eso, anuncia que el 13 de septiembre empezará a vacunarse a los jóvenes desde 12 años. Hasta ahora se vacunaba desde los 16. De 12 años en adelante, y digo en adelante porque algunos que teniendo entre 16 años o más no se han vacunado, pues lo podrán hacer a partir del 13 de septiembre. Que hay un inventario de 4 millones de vacunas y la opción de comprar más. Y confirma que la intención es que todos los ecuatorianos reciban una vacuna. Y de así definirlo, la técnica científica se implementará una tercera dosis. Y más. Hay algunos países que ya están hablando de vacunar desde los 2 años de edad, es decir, a niños, desde los 2 años de edad en adelante. Si esas tendencias científicas nos demuestran que es el camino correcto, pues transitaremos por ese camino. Insisten que el afán, además de la protección de todos, es la reactivación económica, para lo que las vacunas son un elemento fundamental. El haber llegado a la meta propuesta el 24 de mayo, cuando asumí el mando, es mérito de todos, de los 17 millones y medio de ecuatorianos. Dice que este ha sido el movimiento logístico más grande de la historia del país. Desde ahora, la protección y seguridad que se brinda a expresidentes y exvicepresidentes de la República se limitará al territorio nacional. Así lo estableció el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través de un decreto ejecutivo firmado este martes. Los periodos en que se brindará este servicio a los exmandatarios son de 1 año en el caso de expresidentes y de 6 meses en el caso de los exvicepresidentes. Tanto Rafael Correa como Lenín Moreno tuvieron protección cuando dejaron el poder y viajaron al exterior. El presidente Guillermo Lasso nombró a 3 nuevas autoridades, 3 nuevos funcionarios este día martes durante un evento de posesión en el Palacio de Carondelet.
Se trata de los titulares del Centro de Inteligencia Estratégica, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y de la Secretaría de la Presidencia. Aquí un perfil de los nuevos funcionarios. El evento se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Ahí el presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionó a 3 nuevos funcionarios de su gobierno. Se trata de Ralph Suástegui, quien ocupará la gerencia de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Tendrá que encargarse de tramitar la concesión de las antenas de ese activo del Estado para generar más recursos al presupuesto. Desde el gobierno anterior ya se tenía previsto que CNT sea administrada por un consorcio internacional privado. Sin embargo, ese proceso no avanzó. Galo Robalino ocupará la dirección del Centro de Inteligencia Estratégica, antigua CENAIN. Hasta hace poco, esa institución estaba a cargo del ministro de Defensa Fernando Donoso, desde finales de mayo de este año, luego de la posesión de Lasso como jefe de Estado. Esta entidad no ha estado alejada de la polémica, pues en campaña, Guillermo Lasso dijo que cerraría la antigua CENAIN porque consideraba que solo sirvió para perseguir a opositores y periodistas durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Otra autoridad posesionada este martes fue José Yunes, como secretario de la presidencia, cargo que estuvo vacante durante estos primeros meses del gobierno de Lasso. Un mega operativo en 3 cantones de Guayas permitió detener a varios funcionarios de 3 compañías acusadas de falsificar información. A los capturados se los investiga por un perjuicio de $30 millones a varias empresas públicas, entre ellas el ISPOL. Merlin Ochoa nos informa que hay prófugos fuera del país, por lo que se pedirá asistencia internacional para capturarlos. Tras los allanamientos, 9 personas fueron detenidas acusadas de pertenecer a una organización que cometía delitos económicos como falsedad de información en el mercado de valores, ocasionando un millonario perjuicio a varias instituciones públicas, como lo indica el fiscal que investiga el caso. Entre ellos funcionarios, exfuncionarios de estas compañías, que fueron, pues, en otros casos, el cerebro que realizaron el antecedente para que fueran aprobadas la 6ª emisión de obligaciones, que fue la que perjudicó a empresas y a instituciones públicas. 120 policías participaron en el mega operativo que comenzó durante la madrugada de este martes. Según las investigaciones, una empresa auditora habría aprobado informes financieros con datos falsos para aparentar la solvencia de 2 firmas. Con estos documentos irregulares, la Superintendencia de Compañías les permitió ofertar al mercado títulos de valores por $30 millones. Pero este dinero debía servir para pagar a instituciones públicas. Sin embargo, la plata nunca fue entregada, perjudicando así al Estado. A diferentes instituciones. ¿Cómo? Bueno, ahí tenemos instituciones como el BIES, como el Fondo de Cesantía del Magisterio, el ISPOL. Hay fondos de inversión nacionales y extranjeros. Según la policía, las investigaciones duraron 9 meses. Los allanamientos se realizaron en los cantones de Guayaquil, Daule y San Borondón, en la provincia del Guayas. Los agentes decomisaron documentos y equipos técnicos no solo de las casas de los investigados, también de las empresas cuestionadas, pero además hay 3 prófugos. Algunos están fuera del país, que también se está trabajando ya con esos procesos de la asistencia penal internacional. La denuncia fue presentada por la Superintendencia de Compañías. Por falsificación de información, la pena es de hasta 5 años de prisión. Se hizo pública una nueva denuncia de supuesta gestión de cargos públicos por parte esta vez del asesor de un legislador en la Asamblea. Esta vez el hecho tendría relación con un puesto en el Ministerio de Agricultura. Patricio Díaz nos cuenta que otro legislador involucrado denunció un montaje. Cada semana aparecen más y más denuncias contra asambleístas y las redes sociales han sido la ventana para aquello. Esta vez se publicaron supuestos chats que involucrarían a un asesor del legislador Mariano Curicama en la presunta gestión de un cargo en el Ministerio de Agricultura. El asambleísta niega aquello. Porque no coinciden las horas y las conversaciones que tienen, están en diferentes horas, por eso es que nosotros decimos que es falso. Y señala además que son personas de su provincia, Chimborazo, que buscan hacerle daño. Pero no ha conversado usted con su asesor. Sí, pero eso no es problema, de que yo no haya conversado, no es problema, porque yo también tengo el chat. Y yo estoy seguro que él no cometió ningún error.
Pero no es el único que asegura que los chats son falsos. El asambleísta Elías Hachero, sobre quien también un portal digital publicó conversaciones de una presunta gestión de cargos, expuso detalles de por qué ese contenido fue un montaje. Mi nombre y apellido. Y miren acá. Aquí está el signo telefónico y el signo más los 3 puntos suspensivos. ¿A qué corresponde? A un chat grupal. ¿Qué significa acá? Que hubo un montaje. No es todo lo que pasó este martes en la Asamblea. Se presentó también el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Debía responder sobre la supuesta gestión de cargos de la vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez. Él aceptó que ella lo visitó. Y lo que se trató fue exclusivamente de temas de injerencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nadie ha probado ni ha podido demostrar que la señora Jiménez me ha pedido un cargo y menos que yo lo haya permitido. Y dijo que lo han visitado cerca de 50 asambleístas. Ahí defendieron esas visitas. Es que tampoco se puede satanizar el hecho de que una autoridad vaya a transmitirle las preocupaciones de lo que sucede a nivel nacional y que son responsabilidad de una cartera de Estado. El único caso que oficialmente está en investigación dentro de la Asamblea es precisamente contra la asambleísta Bella Jiménez. Son ahora 4 denuncias contra legisladores. 2 de ellos hablan de un montaje. La Contraloría inició 3 nuevos exámenes especiales a las fallidas inversiones de la desaparecida Yachay, empresa pública. Hasta el momento ha emitido 3 informes con indicios de responsabilidad penal por irregularidades en la construcción de 5 edificios que están abandonados desde hace 6 años. Edificios inconclusos. Paul Romero viajó a Urcuquí, provincia de Imbabura, Yachay. En estas condiciones encontramos a varios edificios de la desaparecida empresa pública Yachay, creada por el correísmo 6 años después de su abandono. Aquí las cosas no han cambiado. Al contrario, cada día la destrucción es más visible. Las paredes están debilitadas, las varillas oxidadas. La vegetación va cubriendo la obra gris en donde existe una inversión estatal de $44 millones. Son 5 edificios que están abandonados por problemas estructurales desde 2015. La Contraloría ha remitido 3 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. Este complejo fallido fue construido para la Universidad Yachay, pero en 2017 la empresa pública rompió el contrato con la constructora Conecuacor por problemas estructurales. Este miércoles el contralor subrogante Carlos Riofrío recorrió las instalaciones de Yachay y confirmó que el organismo ya determinó varias irregularidades. Hasta el momento tenemos 33 exámenes especiales. Se han realizado, tenemos responsabilidades confirmadas por $43.9 millones. Anunció que bajo su administración dispuso nuevos exámenes especiales tanto a la universidad como a la desaparecida empresa pública. Se evalúa únicamente lo que se entregó, que es el anticipo por 31 millones. En el caso de operaciones administrativas financieras, se han gastado $50 millones. Eso lo vamos a verificar en las adquisiciones de bienes. Pero en Yachay no solo están los edificios mal construidos, también los terminados, como estos, olvidados y que nadie los utiliza. Pertenecen a la Secretaría de Educación Superior. El rector de la universidad, quien aclara que no tiene responsabilidad sobre la administración de los bienes del complejo académico, exige una solución para utilizar esta infraestructura ahora que los estudiantes retornarán a las aulas. Desesperadamente, urgentemente, porque inclusive Cenecín me pidió más cupos. Y nosotros quisimos otorgarles los 455 cupos, pero no pudimos hacerlo porque no tengo el espacio físico. No es la primera vez que un contralor visita las instalaciones de Yachay. En 2017 lo hizo Pablo Celi, hoy detenido por su participación en una presunta red de corrupción para el desvanecimiento de glosas en Petroecuador. Y continuamos, amigos. El gobierno mantendría un diálogo abierto con las bancadas legislativas. En los próximos días comenzarán las conversaciones con el bloque de UNES, el correísmo. También se reitera la voluntad de dialogar con la CONAIE. Lo anunció la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Y Juan Carlos Aizprúa nos informa.
Está claro que la administración de Guillermo Lasso quiere llegar a consensos en la Asamblea Nacional para futuras leyes y reformas, razón por la que se han mantenido diálogos constantes con los representantes de la durante una entrevista radial. Con la izquierda democrática, con el Partido Social Cristiano, con Pachacutic, y en este momento estamos planificando el diálogo con UNES. Sin embargo, la funcionaria precisó cuál sería la decisión que tomaría el gobierno en caso de que estos diálogos en la función legislativa no avancen ni rindan frutos. En este momento yo diría claramente que consulta popular. En este momento no hemos analizado muerte cruzada, pero siendo una de las posibilidades que están abiertas constitucionalmente, si es que es necesario la consideraremos. Sin mencionar una fecha, la ministra dijo también que el gobierno sí quiere dialogar con la CONAIE. Que sí queremos ese diálogo. Ustedes. Que lo queremos en los términos en que debe llevarse adelante este diálogo. Que lo queremos no para hacer show mediático. Pero que los diálogos tienen sus límites, dice el analista político Francisco Rocha. ¿Cómo dialogar, por ejemplo, con el grupo UNES? Si lo que ellos quieren es que desaparezca la institucionalidad y que se instale lo que hicieron con la Constitución del 2008. ¿Cómo dialogar con Pachacutic si Pachacutic y su base, que es la CONAIE, dicen le doy plazo para hacer tal cosa hasta tal fecha? Y que en caso de no llegar a acuerdos, la consulta popular, dice, es una opción válida. Que eso pueda resultar favorable o no al gobierno dependerá de cómo comunique qué necesita el gobierno para reinstitucionalizar el país. La ministra señaló también que en caso de que el gobierno focalice los subsidios a los combustibles, el beneficio será para la población de menos ingresos económicos. El Servicio de Inmigración y Control de los Estados Unidos confirmó que Pedro Delgado permanece detenido. Fue arrestado el pasado 27 de agosto con base en una probable violación de la ley migratoria de los Estados Unidos. Permanecerá bajo custodia en espera de procedimientos migratorios. Delgado, prófugo de la justicia ecuatoriana, afronta en nuestro país 3 procesos por peculado, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, asumió personalmente su defensa en el juicio político que se sigue en su contra en la Asamblea. Aunque no estaba prevista su presencia, se le permitió salir de la cárcel para asistir al proceso en la Comisión de Fiscalización. Francisco Garcés nos explica más. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, salió de la cárcel 4 de Quito para presentarse en la Asamblea y hacerse cargo de su defensa en el juicio político que se sigue en su contra por incumplimiento de funciones. Aunque el proceso lleva varios días, Carrión asumió su defensa para interrogar a varios de sus testigos llamados a la Comisión de Fiscalización. Entre ellos estuvo su esposa, quien centró su exposición en que la acusación de abuso sexual por la que Carrión sigue en la cárcel fue forjada y responde a un plan político. Que las versiones cambiadas, los partes policiales adulterados, dejan constancia de que todas estas irregularidades son más que una trampa, un show. Pidió que se investigue por qué en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi, en donde ocurrieron los incidentes que ahora tienen a su esposo en la cárcel, se encontraron $47,000. Exhibió documentos del proceso judicial sobre el tema. Sofía Arroyo, prima de la supuesta víctima, que fue la persona que intentó sacar clandestinamente el dinero en una mochila negra y fue sorprendida por la Policía Nacional, que impidió que se llevara ese dinero. También comparecieron el ex defensor del pueblo en Galápagos, Milton Castillo, así como el presidente subrogante del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero. Con ellos, Carrión intentó posicionar que sigue en funciones y que la actuación de Zaida Rovira frente a la Defensoría es ilegal. Que la medida cautelar de prisión preventiva es una medida cautelar, no es un anticipo de pena. Por lo tanto, a no ser un anticipo de pena, conservo todos mis derechos. De la actual defensora, que en estos momentos se encuentra usurpando el cargo, se ha generado esta dicotomía, problema. En el juicio político contra Carrión ya han comparecido altos jefes policiales, exministros y funcionarios de varias instituciones. Este sábado también está previsto que se presente la fiscal general Diana Salazar. Varios controles se ejecutarán antes, durante y después
de los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol que se disputarán este 2 y 5 de septiembre en Quito. La intención es evitar el incremento de los contagios de COVID-19, como nos cuenta María Mercedes Granda. Los graderíos del Estadio Rodrigo Paz Delgado volverán a recibir a la afición este jueves 2 de septiembre, cuando se dispute el partido de eliminatorias de la selección ecuatoriana de fútbol contra Paraguay. La aprobación con el 30% de público en el partido está ratificado porque hay una comisión de fiscalización y de seguimiento que hará el informe respectivo si es que se cumple como así esperamos, porque todas las instituciones han puesto todo su empeño. Si se cumple, se ratifica el permiso para el 5 de septiembre. Si no se cumple, lastimosamente, como dice la resolución del COE, pues ese permiso de presencia de pública obviamente será retirado. Días atrás fueron anunciados los protocolos y medidas de bioseguridad que se aplicarán. Ya hay otros países en la región y en otros continentes que han tenido experiencias similares, experiencias exitosas, y todas estas buenas prácticas pues las hemos incorporado a nivel doméstico. Existen ingresos diferenciados por horarios, salidas diferenciadas. Se estima que en 30 minutos estaremos evacuando todo. Los boletos de los partidos serán vendidos de manera virtual únicamente a quienes han completado el esquema de vacunación o que cuenten con una prueba PCR negativa dentro de las 72 horas previas a la cita deportiva. Se han planificado controles en el perímetro del estadio. Van a haber 4 cierres viales. La Agencia Metropolitana de Tránsito va a estar desde las 6 de la mañana en los alrededores. A las personas que alteren la paz y se les llevará ante la autoridad pertinente para que ella a su vez imponga la sanción respectiva. La videovigilancia del Estadio Rodrigo Paz Delgado estará conectada directamente al sistema ECU 911 para evitar irregularidades antes, durante y después del partido. Las autoridades piden a los hinchas cumplir con las disposiciones para evitar el incremento de los contagios de COVID-19. Decenas de organizaciones de personas con enfermedades raras y catastróficas pidieron al gobierno que se adquieran las medicinas necesarias para atender sus dolencias. Señalaron que también requieren que el Estado se ponga al día con los proveedores de servicios médicos, puesto que sus tratamientos se interrumpen. Todo esto a propósito de la declaratoria de emergencia focalizada en el sistema sanitario público. La Alianza Nacional por la Salud, entidad que agrupa a 32 organizaciones que representan a pacientes con enfermedades raras y catastróficas, a pacientes trasplantados y personas con discapacidad, junto al Colegio de Médicos del Guayas, se pronunciaron sobre el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales del país. Esto a propósito de la declaratoria de emergencia focalizada en el sistema sanitario público. Uno a uno, representantes de las distintas asociaciones iban exponiendo la realidad que les toca vivir. No tenemos medicina, tanto en hospitales del IES, en 4 años no nos han entregado. El titular del Colegio de Médicos del Guayas pidió al gobierno que se conforme una comisión interinstitucional con representantes de estas asociaciones para que en la compra de medicamentos que adelanta el gobierno se corrijan los errores. Para introducir los medicamentos que son necesarios para este sector de la población que está indefenso, que está abandonado. Otro pedido puntual realizaban desde la Alianza Nacional por la Salud. Se logró la declaratoria de emergencia, pero solo fue para los hospitales públicos. No así, los pacientes son del IES, del ISPA, de la ESPOL y requieren también medicamentos. Sobre esto, la ministra indicó que eso ya no es responsabilidad del gobierno, que ellos solo responden por los hospitales públicos. Los procedimientos que se realicen en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no dependen del Ministerio de Salud Pública. Es autónomo, el IES es autónomo en cuanto a lo que es provisión de servicios. Lo cierto es que son miles los pacientes que continúan esperando un cambio en la gestión de la salud en el país, y que a sus padecimientos no se sume el de esperar atención y medicina que no llega. La Fiscalía vinculó a 3 personas más que habrían participado en la adquisición de prótesis para el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. Se trata de un contrato irregular cuyo perjuicio es de más de $500.000. Diego Cuenca nos informa que con los nuevos implicados ahora son 9 los procesados. La Fiscalía determinó que hay nuevos implicados por corrupción dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil.
Se trata de Jorge Enríquez, ex jefe de compras públicas, Andrés León, analista de compras, y Juan Morán, miembro de la comisión técnica de esa casa de salud. Los tres fueron vinculados al proceso de peculado por la adquisición de prótesis de cadera para la unidad de traumatología del hospital en el 2019. El señor Jorge Enríquez presenta 4 órdenes de captura en el sistema SIGNE de la Policía Nacional y siendo la dictada favorablemente el día de ayer, sería la 5ª boleta de captura que existiría en contra del señor. A Jorge Enríquez, que está prófugo por otras acusaciones de corrupción en la misma casa asistencial, este lunes le dictaron prisión preventiva y a los otros 2 implicados medidas cautelares. Junto a ellos están procesados otras 6 personas que fueron capturadas el pasado 2 de junio en un allanamiento que realizó la policía en el puerto principal. La Fiscalía fundamentó su vinculación con la pericia contable en la cual se determina un perjuicio de aproximadamente $500.000. El abogado de Jorge Enríquez rechaza la serie de acusaciones. Y que la firma que consta en el contrato no es la firma de Jorge Enríquez. Entonces, definitivamente no sabemos a qué atribuir el tema. Parecería ser que el hecho de que él esté prófugo ha permitido que las defensas de los otros procesados se carguen en Jorge Enríquez. Otro de los implicados es Juan Morán, que aún es funcionario. Su abogado también rechaza los señalamientos de la Fiscalía. El informe de responsabilidad penal emitido por Contraloría, no hay una investigación. En este caso, la instrucción fiscal se extendió a 120 días. Violencia imparable en Guayaquil. Un joven fue acribillado en Bastión Popular en presencia de 2 niños que jugaban en la zona. Diego Cuenca nos informa que la víctima tenía 23 años y no registraba antecedentes penales. El crimen ocurrió mientras estos pequeños jugaban. En ese momento el asesino persigue a su víctima y le dispara varias veces. El joven, ya herido, intenta huir, pero cae al piso frente a los niños que corrieron hacia él, luego de ser testigos del ataque. El asesinato sucedió durante la noche del lunes en el bloque 10 de Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. Lastimosamente estaría bajo los efectos de alguna sustancia que el sicario no midió las consecuencias que pudo haberse dado en este atentado. Los vecinos están atemorizados por la balacera que pudo causar la muerte de los niños que jugaban en el sitio. Esta noche ahí que estaba ahí andaban unas criaturas y él allá adelante, esas criaturas. ¿Qué vivieron? Incluso queríamos salir corriendo a cogerlos porque el niño, el varoncito, se quedó parado viendo el cadáver que estaba el chico. No les cayó ni un balazo porque ellos pasaron por en medio, el asesino pasó por en medio de los niños. La víctima fue identificada como Wilson Cedeño. Fue trasladado al hospital Monte Sinaí, pero debido a los impactos de bala en el tórax, en la casa de salud solo confirmaron su deceso. Un ciudadano de 23 años, un joven, lastimosamente, según los familiares, nos dicen que ha sido consumidor de algún tipo de sustancia sujeta a fiscalización, no tiene antecedentes delictivos. Luego del crimen, la policía recorrió el sector en busca del criminal. Hasta el cierre de ese reportaje continuó la investigación para identificar al asesino. Y con este último caso, las cifras de muertes violentas siguen aumentando de forma alarmante en el puerto principal. Según la Policía Nacional, de enero a agosto del 2020 se registraron 231 muertes violentas en la zona integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón, la zona 8. Pero en este año, el 23 de agosto, se reportaron 380 asesinatos. Y hasta ayer, 30 de agosto, esa cifra subió a 407. Es decir, 27 muertos más, solo en 7 días. ¡Qué barbaridad! En Babahoyo, pues, operativos policiales permitieron desarticular una organización dedicada al acopio y venta de droga. Esta tarde, 10 viviendas fueron allanadas, como informa nuestro corresponsal Marlon Melo. La Fiscalía junto a la Policía Nacional realizaron allanamientos en 10 viviendas ubicadas en el sector Brisas del Río, en el norte de Babahoyo. El coronel Guillermo Palacios, jefe de la Unidad Antidrogas de Los Ríos, dice que la operación ocurrió luego de 3 meses de labores de inteligencia. El modus operandi que se ejecutó
estaba en este lugar consistía en 3 momentos, ¿no? Había un momento en el cual se producía el acopio de la sustancia, en otros inmuebles se producía el momento del expendio y en otros inmuebles también se da el momento del consumo. Es decir, que nosotros rompimos con toda esa cadena. En este caso, hay 7 detenidos vinculados a una organización dedicada al expendio de drogas. Y también sustancias, tenemos alrededor de 1000 dosis y otras sustancias que todavía estamos verificando. Mediante estos operativos se pretende neutralizar la creciente ola delincuencial que azota la capital fluminense. En lo que va de este año, 25 bandas han sido desarticuladas en toda la provincia. Un hombre fue detenido en el noroeste de Guayaquil. El sujeto había sido denunciado por presunta violación contra 2 menores de edad, como nos informa Italo Ruiz. El operativo se ejecutó en cuestión de minutos en la cooperativa Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Los agentes, junto a un fiscal, ingresaron a una vivienda y capturaron a un hombre que era buscado por las autoridades. Hemos intervenido este domicilio con el efecto de dar cumplimiento a una orden de allanamiento emitida en contra del ciudadano que acabamos de aprender. Y fueron los trabajos de inteligencia los que permitieron dar con su paradero. Sí, existe una denuncia por violación. El ciudadano va a ser ya puesto a órdenes de la jueza para que continúe con el trámite. Presuntamente hay 2 menores que su madre ha denunciado que el ciudadano ha procedido a abusarla. Los agentes llevaron al implicado hasta la fiscalía, donde se realizará la audiencia de formulación de cargos. La ministra de Educación explicó los 5 puntos en que el sector privado y la sociedad civil podrán contribuir en el plan denominado Apadrina una escuela. Byron Andino nos explica. El gobierno dice que busca acelerar la recuperación del área educativa con este proyecto. Se llama Apadrina una escuela y pide contribución en 5 puntos. Útiles escolares, dispositivos tecnológicos y conectividad para Internet, alimentación escolar e intervención integral con equipamiento y otras acciones. Cuando los fondos, en este caso de Apadrina una escuela, no entran al erario fiscal, se invierten directamente en los beneficiarios, se entrega directamente a los beneficiarios. El punto más álgido sería sobre la infraestructura, pues 10.000 de las 12.000 instituciones educativas públicas del país necesitarían adecuaciones y ser intervenidas para recibir a los estudiantes. En cuanto al eje de infraestructura, que es el que más recursos requiere, estamos hablando de 650 millones requeridos. Ahora, estos 650 millones requeridos están calculados sobre un estudio que se hizo en el 100% de las instituciones educativas fiscales y que busca llevar al estándar al 100%. Esto cuando el recorte de presupuesto en el área educativa ha venido desde el gobierno de Lenín Moreno. La ministra admitió que en la proforma del actual régimen también ocurre esa reducción en el presupuesto asignado, pero aclaró. Puede verse una reducción, pero es sobre la base de un presupuesto que realmente nunca existió. Estuvo en papeles, pero nunca se le entregó al Ministerio de Educación. La ministra mencionó otros datos alarmantes. 1.4 millones de estudiantes no están en condiciones de vida adecuada y no podrían alcanzar a cubrir los costos de una lista de útiles, o que el 50% de instituciones educativas no posee conectividad a Internet, esto en épocas de pandemia. Los establecimientos educativos de las zonas rurales también se alistan para el inicio del nuevo año escolar. Andrea Báez sigue el tema. A caballo, a pie o en algún vehículo buscan movilizar a los niños hacia sus escuelas. En la parroquia rural Rumipamba del cantón Rumiñahui, los padres de familia afirman que la educación es fundamental, pues saben que de eso depende el futuro de sus hijos. Llegamos hasta la escuela fiscal Franz Guarzagua y encontramos a los mismos padres de familia con pico y pala en mano, en una minga. Gloria, con su pequeño de 6 meses en la espalda, señala que necesita que sus hijos regresen de manera presencial a estudiar. Es duro para nosotros no podemos trabajar porque es chiquito todavía, mi hijo es chiquito todavía. Yo por celular, internet, siempre he estudiado así, estudiar a mi hijo, no sé, hasta ahora sí creo que se fue bien este año.
Y no es para menos. Las circunstancias para muchos padres les impiden mantener a sus hijos en casa con clases virtuales y en este nuevo inicio de año lectivo han decidido enviarlos, aunque las condiciones no sean las más óptimas. No se puede, ya que estén presenciales es muchísima ayuda para nosotros. Bueno, yo en mi caso, del internet, mi hijo tenía que bajar a recibir clases de acá abajo al Vallecito. Esta escuela tiene 70 estudiantes y para el retorno presencial solo estarán 24, porque es lo aprobado por el Ministerio de Educación. María Sanguano, líder educativa de la institución, nos muestra las áreas que han podido adecuarse para recibir a los niños. Van a venir los niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, séptimo. Nosotros vamos a retornar como está planificada en el PICE los días lunes, miércoles y viernes. Pero hay áreas que requieren mantenimiento. Por ejemplo, esta cancha de básquet. Los aros permanecen oxidados y arrumados. Los techos no han sido asegurados y permanecen con tablas de madera para hacer peso y que no se vuelen. Y otras áreas verdes que aún necesitan mantenimiento. Estamos en el área de computación. Aquí, ¿cuántas computadoras hay? Tenemos 7 computadoras. ¿Y es suficiente el número de computadoras para los niños? Con el grupo que tenemos ahora sí, pero ya van retornando, nos darán falta. En el Cantón Rumiñahui hay 20 instituciones fiscales educativas. De estas 5 que están en el sector rural retornarán de manera presencial a clases. El resto aún se está elaborando el plan de continuidad educativa. En nuestra visita encontramos otra institución educativa, Juan Salinas. Aquí de los 600 estudiantes retornarán 100, aunque aún la malla de protección del patio que se desprendió por el derrumbe del talud no ha sido reparada. Se ha trabajado justamente con colaboración del municipio de Rumiñahui en adecuaciones. Tuvo afectaciones por la época invernal, se pudo ya hacer esas refacciones y estamos listos para recibirles a los estudiantes. Así en el campo, en las zonas rurales, se preparan para un nuevo año lectivo, en medio de una pandemia que obliga a retornar, pero con cautela y medidas de bioseguridad. Sí. Y fueron dados en adopción temporal los 60 cachorros que fueron encontrados en cajas de manzanas en un bus interprovincial. María Gabriela Carpio nos cuenta que pretendían comercializarlos ilegalmente en Guayaquil. En cartones y gavetas, así trasladaban a por lo menos 60 cachorros de varias razas. Fueron rescatados por personal del Cuerpo de Vigilancia Aduanera a bordo de un bus interprovincial cerca del peaje de la vía Durán-Boliche, en Guayas. Y al momento de revisar las bodegas de carga nos encontramos con alrededor de 60 cachorritos que estaban siendo transportados de una manera inhumana y no adecuada. Quienes trasladaban a estos canes los abandonaron al ver la presencia de los agentes. Inicialmente se presentaron 2 ciudadanos como responsables propietarios de los cachorros. Les indicamos que estaban cometiendo un ilícito. Procedieron en presurosa huida a desaparecer del lugar. Es tráfico de especies. Estos perritos vienen para ser comercializados clandestinamente en el sector de la bahía. Los cachorros fueron llevados al Centro de Rescate Animal del municipio de Durán, donde recibieron atención veterinaria. Están deshidratados, están como con agua, han estado demasiado tiempo encerrados, incluso creo que han habido como 2 fallecidos. Estas mascotas están siendo valoradas para en lo posterior darlos en adopción. Algunos se encuentran en buen estado, otros están un poco deshidratados, están totalmente húmedos porque se han orinado. La mayoría son perros de raza, me imagino que es para la venta ilegal de perros. Durante esta mañana, decenas de personas se acercaron a este refugio para adoptar temporalmente a los cachorros. Bien, amigos, con esta nota vamos a cerrar el noticiero, agradeciéndoles por la sintonía y desde luego invitándoles a que sigan nuestras informaciones en las emisiones regulares de Coavisa y mañana a partir de las 21 horas, 9 de la noche, en una entrevista en directo que tendremos con el señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Estaremos en el Palacio de Gobierno para tener este diálogo de mucha importancia en los actuales momentos para nuestro país. Gracias, los esperamos. Buenas noches.